Difusión roja para Jorge Cherres, principal involucrado en el desfalco al Seguro Social de la policía. La Interpol lo busca en más de 100 países. Quito es sede de la Cumbre Suramericana de Defensa, en la que se discuten las amenazas del narcotráfico, del terrorismo y la corrupción. Imparable la migración infantil en el país. Cerca de 4.000 niños ecuatorianos han sido detenidos en la frontera entre México y Estados Unidos, aseguró el canciller Juan Carlos Holguín. Multitudes de personas hacen filas de más de 3 kilómetros para despedir a la reina Isabel II. El ataúd envuelto en el estandarte real se encuentra en la abadía de Westminster Hall, cerca de Londres. Saludos amigos y bienvenidos a Televistazo. Empezamos informándoles que la Interpol emitió difusión roja en contra de Jorge Cherres, quien es procesado por perjuicio económico a la seguridad social de la Policía Nacional. Carla Delgado nos cuenta que el presunto desvío de fondos llega a 950 millones de dólares. Apenas 27 millones se han recuperado. Veamos. Jorge Cherres, uno de los principales involucrados en el desfalco al Instituto de Seguridad Social de la Policía ISPOL, ya es buscado en 195 países. La Organización Internacional de la Policía Criminal Interpol acogió el pedido de difusión roja solicitada por autoridades ecuatorianas. Desde el mes de septiembre del 2020 nosotros supimos que el señor Cherres abandonó Estados Unidos y se dirigió a México. En meses posteriores, cuando nos solicitó un proceso de mediación, él mismo se identificó que estaba radicado en la Ciudad de México. Cherres es una de las figuras más visibles por el presunto desvío de 950 millones de dólares de los fondos de pensionistas y jubilados del ISPOL, a través de operaciones que no contaban con respaldo legal. Al menos unos 700 millones de dólares se habrían concentrado en sus empresas, señaló González. Se presentó primero como un inversionista, luego como un gran conocedor del mercado de valores, luego como un asesor financiero del ISPOL, para finalmente registrarse como un custodio de las propias inversiones del ISPOL, es decir, una especie de amo y señor con los dineros del ISPOL. El señor Cherres es una figura de las visibles, pero no es la única figura central. Sin embargo, se constituye en un eslabón necesario para llegar a esos titiriteros que se encuentran detrás de él. Cherres está vinculado a varios procesos penales en Ecuador y uno en los Estados Unidos. Está prófugo luego de ser procesado por falsedad de información en una de las investigaciones, perjuicio que compromete hasta ahora la estabilidad de la seguridad social. Si se trataría de una empresa, técnicamente estaría quebrada. La ventaja del ISPOL es que es un fondo previsional que acumula capitales mes a mes a través de los aportes patronales y personales. La notificación roja es una solicitud a fuerza del orden para localizar y detener provisionalmente a una persona en espera de su extradición. Esta notificación fue emitida desde el pasado 7 de septiembre. La comandante del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, pidió unidad a los países de la región para enfrentar al narcotráfico. Además, y durante la inauguración de la Cumbre Suramericana de Defensa, calificó a China como una amenaza de desestabilización para la región. También nombró a Rusia. Laura Richardson, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, participó este miércoles en la Cumbre de Defensa Suramericana que se realiza en Quito, a la que asisten delegados de 11 países. Durante su intervención, la general estadounidense habló sobre los desafíos que tiene la región para enfrentar al crimen organizado y en particular el narcotráfico. Las organizaciones criminales transnacionales desestabilizan el vecindario que compartimos, envenenan a nuestra gente con droga y expanden los tentáculos de violencia y corrupción. También hizo énfasis sobre la influencia de China, de la que no dudó en calificarla como desestabilizadora para la región. China está jugando ajedrez y Rusia está jugando damas. Sus acciones multifacéticas combinadas están desestabilizando la región, empoderando el autoritarismo y socavando los principios democráticos. Continúan apoyando regímenes autoritarios en Venezuela, Cuba y Nicaragua.
Cuba, and Nicaragua. Pero no solamente se refirió a las amenazas para el sistema democrático, sino también al ambiental, que según la general Richardson representa a China. Many of the PRC funded Los megaproyectos financiados por la China están causando erosión en los ríos, contaminando el agua, destruyendo el terreno fértil y desestabilizando los delicados ecosistemas. and destabilizing the delicate ecosystems. En el caso de Ecuador, habló de la flota pesquera que siempre opera cerca de las Islas Galápagos. La general pidió a los militares suramericanos sumarse a un plan integral. And using all the available tools. Que se utilicen todas las herramientas disponibles para colectivamente contrarrestar las amenazas, sistemáticamente abordar desafíos difíciles a la seguridad. La cumbre suramericana terminará este jueves. En esta cita regional, Ecuador solicitó el intercambio de información de inteligencia en temas de seguridad como estrategia para enfrentar al crimen organizado en el continente. Según el ministro de Defensa Luis Lara, existen grupos terroristas vinculados al narcotráfico que buscan desestabilizar la democracia. Paul Romero nos informa. En la cumbre de defensa suramericana, las Fuerzas Armadas del Ecuador presentaron un diagnóstico inquietante sobre la seguridad de la región y las amenazas que deben enfrentar los estados. El ministro de Defensa Luis Lara identificó a cada una de ellas. Narcotráfico, las organizaciones criminales transnacionales y la subversión, que amenazan seriamente no solo a la paz y a la seguridad de los países, sino a la existencia misma de los estados. Señaló que estos grupos vinculados al poder del narcotráfico buscan mecanismos para debilitar el sistema constituido. Y los atentados de grupos terroristas contra los bienes estratégicos de los estados. Es evidente. En junio pasado, durante la movilización de la CONAIE en contra del gobierno, varios grupos se tomaron áreas estratégicas del Estado. Esto generó millonarias pérdidas. En ese contexto, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas propuso a sus pares de la región un plan de cooperación. Por ello, creemos en la necesidad de optimizar los sistemas de intercambio de información frente a estos temas y trazar una estrategia regional de seguridad. Desde este miércoles, los delegados de los distintos países mantienen reuniones bilaterales. El ministro de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Holguín, señaló que la cooperación internacional en temas de seguridad está activa y es concreta. Holguín también defendió la pregunta de la consulta popular que busca viabilizar la extradición de criminales transnacionales. El canciller dijo además que en lo que va del año, cerca de 4,000 niños ecuatorianos han sido detenidos en la frontera entre México y Estados Unidos en una nueva oleada de migración irregular. El canciller Juan Carlos Holguín dio cuenta de las acciones que está tomando el gobierno para hacerle frente a las organizaciones criminales transnacionales y señaló en qué consiste la cooperación de Estados Unidos en este tema. Vamos teniendo una cooperación en términos técnicos en primer lugar, también va a haber algo de apoyo en equipamiento militar en esta primera etapa, pero buscamos un plan, como lo ha dicho el presidente Lasso, una estrategia que nos permita tener un trabajo coordinado y solidario. Pero Estados Unidos no es el único estado cooperante. Israel y Reino Unido también participan en el desarrollo e implementación de la estrategia. Se ha trabajado ya con Israel en el acuerdo gobierno a gobierno. Es un acuerdo que nos permite tener una primera fase de compra de equipamiento en base a esta estrategia presentada el día de ayer, que ya fue presentada a Israel. Con Reino Unido hemos tenido un trabajo sobre todo en la visión estratégica, cómo tiene que funcionar, por ejemplo, el aparato de inteligencia de Estado en esta lucha contra las estructuras criminales. A propósito de la consulta popular, el canciller señala que la pregunta que busca viabilizar la extradición por crímenes transnacionales es un pilar en el combate a la inseguridad, porque ataca la impunidad. La pregunta de la extradición es fundamental para esta lucha por la seguridad, lo veníamos diciendo varios meses.
países. Y desde la perspectiva de la política exterior, es una de las preguntas que puede generar un punto de inflexión en esta lucha para conseguir paz y seguridad en los ecuatorianos. También se refirió al fenómeno migratorio irregular que se está viviendo y que moviliza a decenas de miles de ecuatorianos a la frontera entre México y Estados Unidos. Solo en niños tenemos casi 4.000 niños este año que han sido encontrados en frontera, que muchos de ellos han podido regresar. Añadió que luego de la pandemia el fenómeno migratorio se intensificó y recordó que el tráfico de personas es el segundo crimen más lucrativo luego del tráfico de drogas. 2 nuevas mesas de trabajo se instalaron este miércoles en el marco de los diálogos entre gobierno e indígenas. Hay expectativa en los sectores sociales que plantearon tratar la criminalización de quienes participaron en el paro de junio y para quienes han aplicado la justicia indígena. Fabiola Santana informa que hay más peticiones de los movimientos. La segunda fase de diálogos entre el gobierno y las organizaciones indígenas inició con la instalación de 2 nuevas mesas de trabajo. En ambas se tratará la criminalización de los líderes sociales. En la de Seguridad y Justicia analizarán la situación jurídica de 408 personas que participaron en la protesta de junio, entre ellos el líder de la CONAIE, Leonidas Issa. Y en la de Derechos Colectivos, la de 200 procesados por aplicar justicia indígena. En esta última, las comunidades piden la participación de todas las funciones del Estado. Tuvimos que suspender para poder instalar el día de mañana, ya que no estuvieron las autoridades competentes. Y fue a pedido de las organizaciones sociales que el ministro de Gobierno hizo un exhorto a las autoridades de justicia. Y en particular a la Fiscalía, que envíe a su delegado para que oficialmente la mesa pueda continuar y desarrollar su trabajo, particularmente dentro de la mesa de seguridad. Otros temas que se tratarán en la mesa de derechos colectivos son la educación intercultural, consulta previa y autodeterminación de los pueblos. La ministra de Educación está a cargo de la mesa más amplia. Esta es una mesa que además, a diferencia de otros, ha planteado una duración aproximada de 12 días, dado que estos son temas tan diversos. La de seguridad se extenderá por 5 días para luego instalar las 3 mesas restantes. Todas deben cerrar hasta el 12 de octubre. Y son normales las diferencias de criterio. No deben ser maximizadas, ni tampoco puede interpretarse como que cada vez que no logramos ponernos de acuerdo sobre un punto específico, hasta ahí llegó la metodología. Eso no es así. Sobre las 4 concluidas, el Ministerio de Gobierno dijo que se hallaron 40 acuerdos, a los que la cartera de Estado que preside dará seguimiento. La Fiscalía y la Contraloría son 2 de las instituciones más importantes del país, porque son de control. La forma de elegir a sus titulares cambiaría drásticamente si se aprueba la pregunta 6 de la consulta popular. Según expertos, aunque se dice que la designación vuelve a la Asamblea, es realmente el presidente de la República quien sería determinante en esos nombramientos. Nos explica Jacqueline Rodas. La pregunta 6 de la consulta popular, que plantea quitarle al Consejo de Participación su facultad de designar autoridades de control para pasarla a la Asamblea Nacional, realmente otorgaría superpoderes al presidente de la República, según constitucionalistas. No hay una elección directa por parte de la Asamblea, sino que es una elección indirecta a través de ternas enviadas por el presidente. El presidente de la República pasa a ser un protagonista de la designación de autoridades. El Ejecutivo tendría un poder enorme. Esto va a quedar en la Constitución de forma perenne, ¿no? Entonces, eso significa que tanto este presidente de la República como los que vienen van a poder tomar cuenta de ese poder y es demasiado. Por ejemplo, para la designación de fiscal general del Estado, que actualmente es un concurso abierto a cualquier aspirante, en la propuesta del primer mandatario, él se convierte en la autoridad nominadora y será un proceso cerrado. Así, la Fiscalía enviaría 2 postulantes, al igual que la Corte Nacional de Justicia y el presidente de la República. Esos binomios serán revisados por una comisión técnica creada por el propio Ejecutivo. Y de nuevo será el primer mandatario quien decida los 3 nombres que conformarán la terna, cuyo orden no podrá modificarse. Luego se enviará a la Asamblea, pero los expertos explican que el margen de acción del legislativo será mínimo en la selección. Si es que no hay una mayoría de 2/3 partes que rechace los candidatos de la presidencia, efectivamente el presidente es quien definirá quién va a ser contralor y fiscal. Se establece una forma de votación en que la Asamblea no va a tener
posibilidad de objetar como tal a la autoridad que se esté proponiendo, ¿no? Es decir, otorgándole un nombramiento, pero sin mayor poder de decisión. El proceso es similar para nombrar contralor, solo cambia el origen de los binomios, que en este caso provendrían de la misma institución, la Fiscalía y el presidente de la República. La verdad es que la designación de las autoridades de control requiere otro mecanismo. El Consejo de Participación Ciudadana no nos ha dejado buenos resultados. Hemos visto concursos amañados para favorecer a personajes indeseables. Un solo caso, como ejemplo, el del Contralor Pollitt. Suficiente prueba como para justificar un cambio. Adiós a la reina Isabel II. Miles de británicos despiden desde esta mañana a la reina Isabel, cuyo féretro es exhibido en el Salón Ceremonial Westminster Hall en Londres. Juan Carlos, le pedimos, ¿nos cuentas más? Así es, Alfonso, precisamente en este salón permanecerá hasta la madrugada del siguiente lunes en largas jornadas durante las cuales sus seguidores y el público en general podrán rendirle homenaje. La procesión desde el Palacio de Buckingham estuvo acompañada por el rey Carlos III y otros miembros de la familia real. Pedro Jiménez con las imágenes. Reina Isabel II salía por última vez del Palacio de Buckingham en una procesión militar que acompañaba a su cuerpo, que era llevado en un carruaje tirado por caballos. El féretro dejaba así la que fue la residencia oficial de la reina durante 70 años, dando paso a una imagen histórica. Había comenzado un recorrido de poco más de 30 minutos que era seguido con atención por miles de personas apostadas a los costados de la avenida que conecta el palacio con otros icónicos sitios de Londres. Atrás del ataúd, que estaba envuelto con el estandarte real y sobre el cual estaba la corona de la reina, iban el rey Carlos III, sus hermanos, la princesa Ana y los príncipes Andrés y Eduardo, así como sus hijos, los príncipes William y Harry. El duelo nacional se había trasladado a las calles, en las cuales hubo largos momentos de silencio. Incluso el tráfico aéreo desde el aeropuerto de Heathrow fue suspendido para evitar ruidos durante el traslado. Momentos después, el cortejo llegaba a Westminster Hall, salón ceremonial con más de 900 años de antigüedad. Oh God. Ahí, el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, dirigió un servicio religioso al que asistieron Carlos III y otros miembros de la familia real. Concluida la ceremonia, se instaló la capilla ardiente, que desde hoy hasta la madrugada de lunes será visitada por decenas de miles de personas que hacen filas de hasta 3 kilómetros y más por las calles de Londres. Para algunos serán más de 10 horas de espera hasta pasar frente al féretro, expresar sus condolencias y rendir homenaje a la reina. Son los últimos días antes del funeral de Estado, que empezará a las 11 de la mañana del 19 de septiembre, al que asistirán unos 2.000 invitados. Primer corte comercial y más adelante. Cifra histórica de 1.001 muertes violentas se reportan en Guayaquil, Durán y San Borondón en tan solo 9 meses. Seguimos. Las muertes violentas en Guayaquil, Durán y San Borondón alcanzan ya la cifra histórica de 1.001 crímenes en tan solo 9 meses. La policía menciona que estos sicariatos se concentran en 4 distritos tomados por los narcos. Merlin Ochoa con las cifras. Con la llegada de la noche, las muertes violentas se incrementan en Guayaquil. El caso más reciente se registró este martes en el sector de La Florida, norte de la ciudad. Frente al volante del carro quedó Pedro Velázquez, luego de que sicarios que se movilizaban en 2 motos y 2 autos lo acribillaran.
Mientras que en el norte de la ciudad, David Sánchez, de 28 años, fue asesinado con 8 disparos cuando recolectaba material de reciclaje en una esquina de la cooperativa Horizontes del Fortín. Tiene antecedentes penales, ha sido detenido por violación de domicilio, por robo, por tenencia de armas no autorizadas. Con estos 2 casos, las muertes violentas llegaron a una cifra histórica. De enero a septiembre del 2021 se registraron 439 crímenes, mientras que en el mismo periodo del 2022 suman 1.001 homicidios en Guayaquil, Durán y San Borondón. Sin embargo, las autoridades aseguraron que estos sicariatos se concentran en 4 sectores que son el Cantón Durán y en Guayaquil los distritos Nueva Prosperina, Portete y Pozorja, lugares donde los narcos se disputan el territorio para la venta y distribución de cocaína. Los demás distritos hemos tenido una baja considerable, que en algunos, como digo, debemos resaltar lo sucedido en San Borondón, que antes del estado de excepción hubo 3 eventos violentos y durante el estado de excepción no hubo ninguna muerte violenta. La policía y militares también indicaron que los delitos que no están relacionados a homicidios y narcotráfico bajaron. Estos son el robo a personas, el robo de vehículos, el robo de motocicletas. ¿Qué porcentaje? Al momento el 40% de disminución. Los 1.800 militares que llegaron tras la conformación de la Fuerza de Tarea Conjunta se mantendrán sobre todo en los 4 lugares tomados por el crimen organizado y que actualmente están intervenidos por los uniformados. La medida se prolongará hasta mediados de octubre, que concluye el segundo estado de excepción. El Consejo Nacional Electoral aprobó el diseño de las papeletas para las elecciones seccionales del 2023. Además de las dignidades locales que se elegirán, se suma el Consejo de Participación Ciudadana, por lo que cada sufragante manejará entre 6 y 7 papeletas. Patricio Díaz nos muestra más. El Consejo Nacional Electoral definió cómo lucirán las papeletas que se usarán el 5 de febrero de 2023 en las elecciones seccionales. Así, para alcaldes, el color será celeste. Para prefectura, anaranjado. Para concejalía rural, color lila. Concejalía urbana, color verde. Junta parroquial, amarillo. Y para la elección del Consejo de Participación Ciudadana será de color gris. La importancia que nosotros le damos es que se identifique el logo de la organización política, el nombre, las fotografías y los nombres, que estén totalmente visibles para que los ciudadanos que van a elegir elijan de la mejor manera. Se definieron además seguridades. Por ejemplo, estas papeletas serán anti-escáner. Con 3 niveles de seguridad que impiden su falsificación, alteración, duplicación o sustitución. Además de usted elegir a las autoridades seccionales, también deberá elegir 7 consejeros de participación ciudadana en 3 papeletas adicionales. Una de mujeres, una de hombres y una de pueblos y nacionalidades y afroecuatorianos o montubios y ecuatorianos en el exterior. El Consejo Electoral tiene plazos límite para que se defina el número de candidatos y el IGM pueda iniciar la impresión a tiempo y con todas las garantías. Nuestra fecha límite que consta en el calendario electoral es del 18 de diciembre, para lo cual ya tendríamos resuelto todos los recursos de igual manera en el Tribunal Contencioso Electoral o los que se puedan presentar. Así, por ejemplo, en la zona urbana, usted tendrá que manejar 6 papeletas y en la zona rural 7, porque se suman juntas parroquiales. Si se llega a aprobar la consulta popular propuesta por el Ejecutivo, se sumaría una más. Y si se concluyen todos los procedimientos de la consulta de Yas Unidos, sería otra. Para saber cuántas definitivamente, todavía tendremos que esperar. La estatal Petroecuador firma 3 contratos complementarios con Petrochina que actualizan los mecanismos de entrega de crudo. Por ejemplo, se liberan 27 cargamentos de petróleo para lo que resta del 2022 y 2023. Juan Carlos Aizprúa nos cuenta cuáles son los beneficios para el Estado ecuatoriano. Las conversaciones arrancaron en abril de este año, con el objetivo de renegociar las condiciones de los compromisos adquiridos en el gobierno del expresidente Rafael Correa, quien comprometió crudo ecuatoriano a cambio de recursos económicos del gigante asiático. Ahora la meta es aliviar la entrega de petróleo ecuatoriano al estatal Petrochina. Según Petroecuador, la fórmula de precios acordada en los contratos de venta de crudo a largo plazo con Petrochina no ha generado mayores beneficios para las arcas fiscales del Ecuador. Por ello, la empresa estatal ecuatoriana anuncia la firma de 3 contratos complementarios que ya están en ejecución
y que forman parte del proceso de renegociación con Petrochina. Consisten en la liberación de 27 cargamentos para 2022 y 2023, que serán colocados en el mercado spot, es decir, a precio de mercado diario. Se espera que esta operación genere unos 709 millones de dólares en ingresos para Ecuador. Además, se ha logrado extender los plazos para la entrega de petróleo ecuatoriano a Petrochina, lo que permite utilizar ese crudo para comercializarlo a precio del mercado internacional. En total son 80 cargamentos que permitirán unos 2.400 millones de dólares para el fisco. La idea es aprovechar también los altos precios del barril de petróleo tras la guerra entre Rusia y Ucrania. Las exportaciones no petroleras registran un crecimiento del 28% en el primer semestre del 2022. Asimismo, la inversión local muestra una importante recuperación. Esto lo informó el Ministerio de Producción y Comercio Exterior durante la macro rueda de negocios que se desarrolló en Guayaquil. Lenin Artida nos resume. Este miércoles culminó en Guayaquil la macro rueda de negocios organizada por el Ministerio de Producción y Comercio Exterior. Estaba previsto que se concreten negocios por al menos 150 millones de dólares. Más de 90 empresas internacionales y más de 300 exportadores, quienes durante 2 días tendrán más de 1.600 citas de negocios. Aquí se informó que durante el primer semestre del año en curso, en comparación con el mismo periodo del 2021, las exportaciones no petroleras se incrementaron en un 28%. Los principales productos de exportación son camarón, banano, rosas y conservas de pescado. Los mayores destinos de esas exportaciones son China, Estados Unidos, España y Colombia. Asimismo, se dijo que las ventas nacionales ya están por encima de las cifras prepandemia y que la inversión nacional también ha crecido. El problema es la inversión extranjera. Un crecimiento de la inversión societaria de empresas ecuatorianas localizadas en el Ecuador o extranjeras ya localizadas en el Ecuador hace muchos años, de crecimiento de 79% frente al año pasado. Y es cierto, la inversión extranjera ha caído en 44% si lo medimos frente al año pasado. Durante esta macrorueda, el ministro Julio José Prado también indicó que el gobierno analiza el espacio presupuestario que permita la implementación de una nueva reforma arancelaria que beneficie a los sectores productivos. Más adelante en Televistazo, las noticias internacionales. La Organización Mundial de la Salud anunció que el fin de la pandemia por el coronavirus está a la vista. Ampliaremos esta noticia. El sindicato de choferes del Ministerio de Salud Pública denunció que persisten las ambulancias dañadas en Guayaquil, Durán y San Borondón, luego de un año de que el gobierno presentara un plan para renovar la flota en todo el país. Por eso la institución abrió una convocatoria para que prestadores de ambulancias privadas alquilen sus vehículos. Sin embargo, los choferes rechazan el anuncio. Diego Cuenca nos informa. Conseguir una ambulancia pública para que los atiendan en una emergencia sigue siendo un sueño inalcanzable, aseguran los familiares de pacientes del Hospital Mariana de Jesús, en el suburbio de Guayaquil. Si uno pide ambulancia para del domicilio que lo tengan en el hospital, no hay. Lo hacen esperar y después de una hora llaman y dicen que no pueden ayudar porque no hay ambulancia. Y aquí están 3 ambulancias botadas. Hay 3 ambulancias por gusto. Que tantas ambulancias que están botadas que ni siquiera por lo menos un mantenimiento o algo, que eso deberían de preocuparse. La denuncia la hacen mientras 3 ambulancias del Ministerio de Salud están dañadas afuera de esa unidad médica. Tienen las llantas bajas, están con desperfectos mecánicos y no han sido reparadas. Esa crisis también la viven en otros 2 cantones de Guayas. Por eso este martes, en un boletín de prensa, la Coordinación Zonal del Ministerio de Salud convocó a prestadores de servicio de ambulancia de Guayaquil, Durán y San Borondón a ser parte de su red privada complementaria de salud. El proceso de aplicación para la suscripción de convenios de prestadores externos será del 13 de septiembre al 13 de octubre del 2022. El fin de la entidad sanitaria es brindar una mejor atención prehospitalaria. Eso no les agradó a los miembros del sindicato de choferes de la institución. Así lo señaló su secretario. Hay dinero para contratar ambulancias, pero no hay dinero para arreglarla. Tenemos ambulancias que no están
rodando porque está dañado el radiador, por falta de mantenimiento, por cambios de aceite, y no es posible que ese dinero que se va a externalizar en ese servicio no sea utilizado en las ambulancias que nosotros tenemos. Hace un año, Televistazo reveló el deterioro de las ambulancias dañadas, abandonadas en varios talleres mecánicos en los cantones de Guayas, incluso al pie de las casas de salud. Se trataba del 55% del parque automotor de estos vehículos en todo el país, inservibles. Así lo confirmó el vicepresidente de la República en septiembre del 2021. Nosotros tenemos que brindar a los pacientes un sistema de ambulancias de calidad, porque la mayoría de pacientes se mueren en las pailas de las camionetas. En ese mismo mes, anunciaron un plan de recuperación de ambulancias. Dijeron tener un presupuesto de $46 millones para renovarlas, pero un año después, aún tienen unidades inservibles. Y en el centro de Guayaquil se registró un intento de suicidio. La víctima fue una mujer de aproximadamente 30 años. Una especialista advierte de la importancia de solicitar ayuda psicológica a tiempo para enfrentar situaciones que orillen a una decisión fatal. El hecho ocurrió en la calle Hurtado entre las avenidas Quito y Machala, en el centro de Guayaquil. Allí ciudadanos que transitaban por esa zona se conmocionaron al ver cómo una mujer se lanzó del techo de un hotel. La depresión te lleva a todo. Y eso no tiene 50 años, aproximadamente tiene 28 años. Las autoridades policiales llegaron al sitio para verificar lo ocurrido y confirmaron que la víctima sobrevivió. Se logró constatar que había una persona herida en el suelo que se había lanzado efectivamente del hotel que se encuentra a mis espaldas. La mujer cayó sobre el parabrisas de este carro. Tras el incidente, ella fue trasladada hasta una casa asistencial para la respectiva atención médica. Su estado actual está normal, por eso nosotros vamos a avanzar hasta el punto, igualmente a entregarles las pertenencias que se encuentran en poder de la Policía Nacional. Especialista Lorena Vinuesa advierte sobre cómo se puede prevenir situaciones trágicas que orillen a estas decisiones fatales. Entonces deberíamos identificar estos cuadros de depresión en las personas adultas y asistirles pues con tratamiento, que son medicinas muy efectivas y son naturales para prevenir que la persona llegue al colapso ya de un suicidio. Asimismo, buscar el especialista adecuado para un temprano abordaje. Les tenemos una noticia que es positiva porque nos demuestra que con la unión y la fuerza se logran grandes objetivos. Estamos hablando de una orca que se había quedado varada en la playa Cautivo en el cantón La Libertad, provincia de Santa Elena. Pues fue devuelta al mar gracias a la acción de un grupo de militares y pescadores de la zona. Tras varios intentos lograron empujar al cetáceo hasta el mar, con el apoyo de las olas siempre. La orca volvió así a las aguas con la felicidad de personas y sin ninguna herida ni molestia prácticamente.